Muchachos, entonces el tema del día de hoy es lubricación. Y vamos a avanzar respecto a lubricación de procesos. Por ejemplo, el taladrado, en lo que es torneado igual se utiliza, lo que es más que todo taladrina. Hemos indicado que es un aceite emulsionante. Pero ahora vamos a hablar respecto a lubricación en maquinaria, ¿no? Según a lo que es lubricación, ¿no? Tenemos que evitamos, primero que nada, lo que es fricción. Reducimos esa fricción. ¿Mediante qué? Mediante esta aplicación que tenemos de aceites, de lubricantes, ya sean líquidos o también sean grasas. ¿No? Tenemos distintos tipos de lubricantes en lo que serían maquinarias. ¿Para qué? Para evitar esta fricción, ese desgaste entre piezas, ¿no? Mejorar, ¿no? Suavidad en el movimiento. ¿Para qué? Para que no tengamos ese rozamiento de una pieza con otra. Evitamos desgaste. Eso es lo que nos ayuda a lo que es la lubricación. La lubricación, ¿de dónde obtenemos? ¿No? Los aceites lubricantes. Todo obtenemos del petróleo, ¿no? El petróleo, el cual es nuestra mezcla inicial de hidrocarburos. ¿Por qué está compuesto los hidrocarburos? Han llevado en química, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienen? Carbón. Así, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, no más conocidos como CHON. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y aparte tiene algunos como azufres, algunos residuos de otras sustancias, ¿no? Pero en lo general tiene estos cuatro, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y va a variar mucho, ¿no? El porcentaje que tengan de un lugar a otro. Puede que algunos tengan más carbono, otros tengan más hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ¿no? Entonces depende también de la ubicación del pozo. Pero lo que nos interesa del hidrocarburo no es tanto los porcentajes o de dónde es, lo que nos interesa es la destilación para poder adquirir lo que serían los aceites, ¿no? Se realiza, como ven, una serie de destilaciones. ¿Qué indica una destilación? Yo estoy elevando la temperatura del material. Estoy haciendo que se evapore, ¿no? Estoy separando en sí dos fases. Va a entrar lo que es el petróleo crudo, ¿no? Vamos a aumentar a temperatura, ¿no? 350 grados. Los que son volátiles, ¿no? Van a subir, ¿no? Los que se van a volver gases, ¿no? Por ejemplo, que han debido escuchar el gas metano, propano, butano, ¿no? Todos ellos los que son fáciles de liberar, entonces suben, ¿no? Tenemos otra fase donde va a estar líquida, vamos a tener gasolina, diésel, todo ello en la primera zona. Esos líquidos van a pasar a otra destilación, en los cuales igual, otros gases se van a liberar, ¿no? Se liberan otros gases. Y los que son ligeros, ¿no? Los vamos a otra vez a llevar a otra destilación. Y aquí es donde ya vamos a obtener los lubricantes añadiendo lo que son solventes, compuestos de nitrógeno, azufre. Voy a utilizar igual catalizadores para que la reacción que se dé vaya mejorando, ¿no? Va a mejorar lo que es mi lubricante. Y así, es una gran cadena de destilaciones en las cuales para al final obtener lo que necesito, un aceite base. Este aceite base es el que me sirve para poder realizar lo que son las lubricaciones. Estos aceites, como les indicaba, aceites lubricantes,
Tengo lo que serían los líquidos, ¿no? Como un aceite convencional de máquina. Aceite puede ser mineral, ¿no? Como hemos obtenido de minerales, o puede ser sintético, ¿no? Fabricado en laboratorio, prácticamente. Otros que son los que tienen consistencia, ¿no? Semisólidos, lo que serían grasas, ¿no? Pastas, todo ello, son pastosas, tienen parte líquida y parte sólida. ¿No? Y después tendríamos igual sólidos, que normalmente ya no utilizamos. Es en sí cuando este semisólido ha cumplido su función y se vuelve una pasta dura. Ese es ya un aceite sólido. No, los aceites lubricantes, según las normas, según la SAE, según la API, la CTM, ¿no? La Sociedad Americana, el API es el Instituto Americano de Petróleo, la SAE, que es, bueno, conocido, la Sociedad de Ingenieros Motrices, y hay varias organizaciones en las cuales clasifican estos lubricantes, ¿no? ¿No? Esta parte es importante, vamos a ampliar. Primero que nada, ¿en qué nos ayudan estos aceites lubricantes? ¿No? Controlamos la fricción entre pieza y pieza. Las piezas nosotros las podemos ver completamente lisas, ¿no? Pero tienen rugosidades, microscópicamente tienen filos, rugosidades. Entonces, al utilizar un aceite lubricante, estoy impidiendo el contacto y el desgaste, ¿no? Entre piezas, ¿no? Entonces, controlo fricción y a su vez controlo desgaste. Controlo corrosión, sí. Alguna vez, cuando han ido a ferreterías, ¿no? A veces tienen de lo que serían todas las barras, los tubos, tienen una pequeña capa de aceite. Esa capa es para que no se oxide, para que no se corroa el material. Tiene una ligera capa, ¿no? Entonces, igual, los aceites me ayudan a controlar esta corrosión. Control de temperatura. Como es indicado, lubrifican, ¿no? Baja la temperatura, ¿no? Para poder realizar los procesos de mecanizados y en sí igual el desgaste que tengo entre piezas. Entonces tengo un control de temperatura. Cuando lleven lo que es neumática hidráulica, ¿no? Utilizamos sistema de potencia. Puedo transmitir. Por eso igual los frenos son hidráulicos, para poder tener esa potencia de frenar, ¿no? Y se controla igual la contaminación porque como pasa por todo el sistema, va atrayendo lo que serían virutas, pequeñas partículas, y con un filtro yo puedo separar ello. Entonces puedo controlar la contaminación dentro de un sistema hidráulico. ¿No? Como indicamos, entonces controlamos la fricción, separamos lo que serían dos piezas, dos uniones. ¿No? Evitamos el desgaste, ¿por qué? Porque estamos separando, ¿no? Ambas piezas. La función, vamos a evitar la corrosión de maquinaria porque tiene esa ligera capa, esa película. Porque el aceite no se va a mezclar nunca con el agua. Siempre van a ser dos capas distintas. Es por eso que es como un impermeable, podríamos indicar, ¿no? De la humedad. ¿No? El control de la temperatura, porque si voy a estar friccionando, digamos, en una caja reductora, hay aceite internamente. Entonces, eso me permite que al momento de trabajar transfiera el calor a ese aceite, ¿no? Y el aceite va a ir transmitiendo a otros y a otros. Se va atemperando, podemos decir, la máquina. ¿No? Controlamos la contaminación porque vamos a transportar las partículas, ¿no? De un lado a otro y con un filtro lo podemos separar y limpiar el sistema hidráulico. Lo que serían sistemas de fuerza, como se ha indicado, para realizar movimientos potentes. Por ejemplo, las retroexcavadoras utilizan sistema hidráulico, porque si fuera un sistema neumático sería débil. Claro que sería rápido, pero no podría realizar grandes esfuerzos. ¿No? La elaboración, como hemos visto, tenemos ya el aceite base, ¿no? El aceite básico, ya sea mineral, sintético o vegetal.
Se aumentan los aditivos, ¿no? Para darle una mejor lubricación, para que sea más líquido, para que tenga menos densidad o mayor densidad, ¿no? Y se los empaqueta. Un factor importante en estos aceites al momento de realizar la lubricación es la viscosidad, ¿no? Hay aceites que van a ser más viscosos que otros. ¿Qué definimos la viscosidad, ¿no? La viscosidad es la forma en que se mueve el aceite, ¿no? Si yo lo dejo deslizando, sé que es más viscoso porque va a tardar más uno que otro, ¿no? El más viscoso va a ser más lento su avance, ¿no? En un cierto tiempo. En cambio, el que sea menos viscoso, tenga menos viscosidad, entonces va a fluir más fácilmente. Según la clasificación de la API, que estamos indicando que es uno de las organizaciones, tengo 5 grupos. En el primero tengo los minerales, el 2 y 3 tengo los semisintéticos, y en el 4 y 5 los que son sintéticos, con ciertas características, ¿no? Porcentajes de azufre y saturación, todo ello. La viscosidad también vamos a poder realizarla, la verificación mediante la norma ISO. ¿Cuántos centistones son de viscosidad? La unidad que se maneja es centistones, en este caso, y a 40 grados. Cuando lo llevo a más de 40 grados, es donde empieza a sufrir cambios en el lubricante, ya sea grasa o ya sea aceite. Con 60 grados, entonces ya empieza a desprenderse, a separarse los componentes, los aditivos. Entonces, por eso se maneja con temperatura de 40. Por eso que al momento de hacer funcionar, por ejemplo, un motor y algo, vemos que calienta también. Si calienta excesivamente, va a empezar a dañar lo que sería el aceite que tiene, digamos, en las empaquetaduras, en los rodamientos, todo ello. Una pregunta. Sí. Digamos, pasamos la temperatura y estamos trabajando y esa misma mezcla ya a una temperatura más elevada podría dañar el equipo, encerrarlo, oxidarlo. Si vas a trabajar, digamos, un día nomás, no va a ocurrir mucho, un gran cambio en lo que sería el lubricante. Pero si vas a estar trabajando, digamos, ya con un equipo así, que no has cambiado el lubricante, que está calentando por exceso, por algún pequeño fallo que tenga, entonces a la larga se va a encallar igual. Entonces lo que tenemos que evitar siempre tenemos que verificar el estado de nuestro aceite. Siempre hay que verificar el nivel también y la pureza en la que se encuentra, si está limpio, si está usado, ¿no? Porque eso afecta mucho a la máquina. Como indicamos en un inicio, lo que va haciendo el aceite es la sangre de la máquina. Según cómo se encuentre el aceite, sabemos en qué estado está la máquina. Es como cuando se hace un análisis de sangre, ahí ven todo de nosotros. Lo mismo, el aceite es la sangre de la máquina. ¿No? Clasificación de la API, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Ligeros, medianos y altos, ¿no? Referente a lo que serían fricciones y trabajos. Según la API no manejamos mucho, más manejamos según la ACTM o ISO, ¿no? Pero para que conozcan lo que sería igual la clasificación API. No todo igual, se los voy a facilitar en PDF para que tengan también las distintas clasificaciones. Según la SAE, no podemos ver las relaciones de viscosidad que tenemos. Mientras mayor o menor viscosidad. La temperatura juega un factor muy importante en la viscosidad. Si aumento la temperatura, mi aceite, mi lubricante va a ser menos viscoso, va a bajar su viscosidad. En cambio, si es una temperatura normal, entonces va a mantener la viscosidad a la cual se encuentra este lubricante.
Por ejemplo, es importante, la selección de un lubricante. ¿Cómo voy a seleccionar? ¿No? Va a depender mucho de la velocidad, de la carga, ¿no? Y ahí selecciona el tipo de lubricante. Por ejemplo, si voy a tener una velocidad alta, pero una carga baja, ¿no? Entonces puedo utilizar, hay lubricantes que son tipo aerosol, ¿no? Fácilmente, fácil de aplicar. Es una pequeña capa, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, el medio, ¿no? No voy a tener una velocidad tan elevada, pero tampoco voy a tener una carga muy elevada, ¿no? Digamos el medio. Entonces ahí utilizamos un aceite de alta viscosidad. Cuando la carga es mayor, puedo utilizar ya lo que es grasa. Cuando la carga es mayor, obviamente mi velocidad va a bajar. Porque no voy a trabajar a alta velocidad con una carga mayor. Entonces, por ello, puedo utilizar grasa. ¿No? Por eso hay que saber elegir igual qué lubricante vamos a utilizar. A veces nos conviene que sea grasa, a veces nos conviene que sea aceite. Por ejemplo, en un sistema de engranajes, nos conviene que sea un aceite de alta viscosidad o grasa, pero no una grasa bien espesa, una grasa ligera. En cambio, en un sistema de cadenas, preferimos que sea un aceite ligero. ¿Por qué? Porque en el sistema de cadenas yo tengo rodillos y tengo bujes. Entonces mi lubricante tiene que entrar dentro de esos bujes, dentro de esos pasadores. Entonces, para que pueda entrar fácilmente, tiene que ser un aceite de baja viscosidad, ¿no? Porque si va a ser denso, no va a lograr entrar. Más bien va a tapar lo que sería la entrada del lubricante, ¿no? Si utilizo grasa. Entonces, por ello, hay que hacer una selección del lubricante, dependiendo del proceso o la máquina que está utilizando, ¿no? Las grasas, ¿no? Son compuestos ya más pastosos, podemos decirlo así. Son semisólidos, en los cuales están incorporados dos elementos: un aceite y un agente espesante. Agente espesante y un aceite. Esta grasa tiene ciertos aditivos para poder aumentar ciertas características, ciertas propiedades a mi sistema o a mi maquinaria, ¿no? Por ejemplo, que ayude más a la protección de la corrosión, ¿no? Para que ayude a refrigerar más fácilmente un sistema de transmisión, ¿no? Todo ello en las propiedades que se adicionan con los aditivos de estos lubricantes. Entonces, con los indicados tenemos un aceite base y un espesante, ¿no? Y el aditivo, el cual va a dar lo que sería características a mi lubricación, ¿no? El aceite base, que puede ser ya sea mineral o sintético, ¿no? Vamos a partir de lo que sería el petróleo o vamos a partir de sustancias ya extraídas por laboratorio. El agente espesante, ¿no? Litios, calcio, sodio, elementos que van a hacer espesar mi aceite. Y los aditivos, ¿no? Por ejemplo, antioxidantes, ¿no? Antiadherentes, mejoradores de viscosidad, ¿no? Inhibidores, ¿no? Todo ello que me ayuda a que mi lubricación sea mejor. Entonces tengo estos tres. En lo que serían las grasas, ¿no? Tienen cierta consistencia. Algunas grasas van a ser más duras que otras. No es por ello que con este instrumento de comparación de niveles de grasa, ¿no? Se puede realizar lo que sería una clasificación. Se utiliza ese instrumento para ver cuánto ingresa dentro de la grasa, cuánto penetra en ciertos rangos para ir comparando. Si realiza una penetración suave, ligera, quiere decir que es duro. Pero si va a entrar más milímetros dentro de lo que sería la probeta de grasa, me indica que es una grasa suave, ¿no? Y eso se lo tiene en una tabla de consistencia de los niveles de grasa.
Este ya es según la ASTM. El significado mayormente utilizamos de esta organización. Lo clasifica en tres grupos. Triple cero, cero, cero y cero, que va siendo una grasa fluida, en los cuales la penetración es demasiada, o sea, puede entrar fácilmente la probeta. ¿No? Utilizamos en engranajes en sistemas de cadenas comunicadas, que puede entrar fácilmente. ¿No? En lo que sería la consistencia 1, 2 y 3, y es blanda. Entonces, con eso puedo utilizar igual lubricación, rodamientos, en cojinetes, donde voy a evitar contacto entre dos piezas. Y por último, el que sería el 4, 5 y 6, donde va a ser una consistencia más dura. Más que todo, estas como son duras, para evitar pasos, para hermetizar en sí, para cerrar, por ejemplo, cajas reductoras y aplicar en lo que sería el contorno, para que nuestro aceite igual no salga. ¿No? Y aparte se coloca una pequeña empaquetadura de silicona, ¿no? Para evitar filtraciones. Pero se utiliza como una empaquetadura, como ya son más duras, porque obviamente no se va a mezclar con otro líquido, va a permanecer ahí. No, tenemos distintos lubricantes, en este caso, lubricantes sintéticos. En estos son lubricantes que hemos adquirido mediante procesos químicos, mediante hidrocarburos sintetizados, ésteres, poliglícoles, ésteres de fosfato. Como ven, cada uno tiene cierta característica y cierta aplicación. Por ejemplo, los hidrocarburos sintetizados, ¿no? Para motor, para engranes, ¿no? Todo ello. Los orgánicos ya para motores en aviación, sistemas hidráulicos. Los poliglícoles, ¿no? Para frenos, ¿no? Rodamientos, engranajes, transferencias de calor, de fluidos. Los ésteres de fosfato, ¿no? Sobre todo para fluidos hidráulicos, ¿no? En la aviación y sistemas electrohidráulicos. Como ven, hay varias utilidad, hay harta clasificación, tanto de minerales como de sintéticos. Entonces, cada uno tiene su utilidad, dónde va a ser más utilizado, dónde es requerido, todo ello. ¿Qué ventajas tengo entre lo que sería un aceite lubricante sintético? ¿No? Que su índice de viscosidad va a ser mayor, ¿no? Mayor a 120. Un índice de viscosidad en el aceite comercial, y podemos indicar el aceite de cocina, varía entre 95 y 100. Ese es su índice de viscosidad. En cambio, estos aceites sintéticos tienen mayor viscosidad, ¿no? Estabilidad térmica, tienen resistencia a la oxidación porque estoy adicionando aditivos. No son inflamables la mayoría. No son inflamables a alta temperatura. Por ejemplo, el aceite de cocina es inflamable, ¿no? Se han debido dar cuenta de que se prende fácilmente, ¿no? En este caso, los sintéticos, no los, por lo menos la mayoría no. ¿No? ¿Protegen contra corrosión? Sí. Si protege contra oxidación, obviamente contra corrosión. Conducen fácilmente el calor de un cuerpo a otro, ¿no? Y conservación de la energía, ¿no? Mediante el equipo que se está utilizando. Como toda ventaja, también tiene su desventaja. Un lubricante sintético es más caro que un lubricante mineral, primero que nada. 4 a 8 veces más caro. ¿Por qué? Porque se realizan más procesos, se extraen de otros compuestos, no parto del petróleo.
¿no? Así de ésteres, de glícoles que tengo de otros compuestos. No se puede mezclar. No puedo mezclar lo que sería sintético para cierta máquina con otro tipo de aceite sintético. Como han visto, tenemos una tabla donde tenemos varios tipos de hidrocarburos, ésteres, glícoles. No puedo mezclar uno de lubricante sintético de hidrocarburo con uno de poliglícoles, porque por las características que tiene ocurren reacciones químicas internas. Entonces, ello va a realizar que no se tiene que mezclar. Algunos ¿no? se evaporan fácilmente. Por ejemplo, los ésteres tienen esa cualidad de que se evaporan fácilmente. Entonces siempre tienen que estar tapados herméticamente. ¿Puedo tener malas prácticas de lubricación? Sí. Por ejemplo, dejarlo así al aire, al sol, mi aceite. Está calentando, ¿no? Este aceite a la larga no va a servir. Pierde cualidades. ¿No? De igual forma, dejarlo ahí, en lo que sería el taller, ahí al aire libre. ¿No? Dejarlo de esa forma, ¿no? Todo siempre bien acomodado. ¿No? Por ejemplo, en algunas maquinarias que están hacia el aire libre y tienen sistemas de transmisión, ¿no? Que están así al aire igual, tenemos que evitar, ¿no? que se ensucie. ¿No? Siempre realizar limpieza y luego recién el lubricado. Porque si voy a lubricar encima de la suciedad, lo mismo, no va a penetrar, no va a lubricar. ¿No? Como vemos aquí, lleno de tierra. No tenemos que tener en cuenta ello. ¿No? Realizar siempre limpieza antes de realizar la lubricación. ¿Alguna duda, consulta, muchachos?